la invisibilización de las víctimas, que no es cierto, porque evidentemente estas circunscripciones no están diseñadas para las víctimas ni van a favorecer a las víctimas, entre otras cosas porque es que existe la idea que me pareció bien curiosa entre algunos senadores, que es que las víctimas no pertenecen a ningún partido político y que las víctimas son como unos entes aparte que no sé dónde están y que no hacen parte del quehacer político de la nación, y yo creo que eso es tendencioso. La mayoría de las víctimas tienen filiación política y de hecho la mayoría de las víctimas en estos municipios han sido personas con filiaciones políticas definidas que precisamente por eso han sido victimizados, asesinados, secuestrados y han sido los principales afectados. Entonces sí, en ese sentido, senador Roy, me parece muy raro que se diga que es que las víctimas y que por eso no deben estar los partidos. No sé si es que en la U no habrá víctimas, pero en el Centro Democrático sí tenemos una fracción bien importante de personas que han sido víctimas de la violencia en este país y que por lo tanto no entenderían por qué no pueden llevar el logo del partido que los representa en unas elecciones para representar una región específica. El sofisma número 2 es un poco que es que la representación minoritaria resulta mejor que la representación mayoritaria. Eso es un poco un lema de este gobierno desde que perdieron el plebiscito. Ya como las mayorías no los acompañan, entonces pues que las minorías ejerzan el poder, y yo creo que hay una cosa muy grave. Si bien el gobierno nacional desconoció el plebiscito a través de un mecanismo poco claro, lo que sí es cierto es que en una democracia las mayorías se deben respetar. ¿Y eso qué significa? En el caso de las circunscripciones, pues que si un partido político es el mayoritario en una región, ese partido político debería poder elegir la representación de ese territorio y no tienen por qué excluirlo para poder garantizar que minorías que no representan sean las que dominen el ejercicio político en una región. El tercer sofisma es que los partidos políticos no han hecho nada en esas regiones. Eso no es cierto. Los partidos políticos no han podido ejercer la democracia en esas regiones. En muchos de estos municipios el Centro Democrático es mayoritario, lo decía el senador Roosevelt, en algunos otros es el partido de la U el que elige. Pero también en muchos de estos municipios o en la mayoría hemos tenido problemas para hacer política los que estamos en los partidos tradicionales, y podía hacer una lista. En Argelia, Cauca no se puede entrar si usted es del Centro Democrático, nuestra publicidad ni siquiera puede entrar porque la queman a la entrada de los municipios, como también sucede en varios municipios el departamento de Arauca, donde nuestro líder máximo hace pocos días tuvo un atentado y por poco lo matan, donde varios de nuestros líderes están amenazados. Entonces no es cierto que es que los partidos políticos no puedan representar bien esas regiones, es que la violencia no ha dejado que los partidos políticos representen bien esas regiones. Es que, por ejemplo, hablemos de lo que pasa en muchos de estos municipios como el sur del Tolima. En el sur del Tolima las votaciones mayoritarias son del Centro Democrático, ganó el no, las FARC son detestadas, y que entonces le digan a la gente que tiene una afiliación política clara, que pertenecen al Centro Democrático, que ellos no tienen derecho a presentar un candidato en la circunscripción especial, porque es que esa circunscripción le corresponde a no sé quién más, que son unas minorías evidentes en esos municipios, es muy injusto, senador Roy. Me da mucha pena, porque ustedes están violentando los derechos de representación política de los ciudadanos. Yo le garantizo que hay muchos ciudadanos en ese sur del Tolima que quieren aspirar a esas circunscripciones y quieren hacerlo con el Centro Democrático y de la mano del presidente Uribe y de este partido. Y es muy injusto que, sabiendo que van a ganar, entonces pretendan excluirlos para garantizar las minorías. Yo quisiera recordar que en estos municipios la fuerza de las FARC a través de la violencia ha impedido todo tipo de cosas. Mire, municipios como el del Patía, donde lo que llaman la cordillera vota el 100% de la población y elige normalmente los alcaldes del Patía, del Bordo, evidentemente con fraude presionado por las FARC, pues uno no los puede dejar pasar. Uno no puede dejar pasar que en Leiva no hace mucho, durante el proceso de paz, asesinaron 2 policías, los colgaron en unas guaduas y los exhibieron durante el proceso de paz para que la ciudadanía se amedrentara. Entonces
A mí sí me parece muy raro que entonces ahora que se supone que llegamos al florecimiento de la democracia, resulta que las mayorías democráticas no pueden participar en esos municipios. Y resulta que nos dicen, no, ese es el otro sofisma, esto es adicional, no es excluyente. Claro que es excluyente. Es muy distinto que un ciudadano del Centro Democrático tenga que participar recogiendo firmas, renunciando a su partido o montando, no sé qué será eso, una asociación para poder participar, que no sé cuál será la figura porque todavía no la conocemos, y que nos digan que eso no es excluyente. Claro que es excluyente. Si un ciudadano colombiano tiene una afiliación política y quiere participar en una circunscripción, legítimo derecho de hacerlo, y no es aceptable que este Congreso pretenda cercenarle ese derecho a la ciudadanía. No es aceptable, y no es cierto que esto sea adicional, porque aquí lo que están diciendo es que usted vota por la circunscripción nacional y además vota por la regional, que sería como una cámara dentro de la cámara, una pequeña cámara. Y entonces, si usted tiene una afiliación política, primero no puede ser candidato. No, y eso es mentira, no es que, sí lo dice la ley expresamente, senador Zerpa. Si un liberal en un municipio de estos quiere llegar a participar, le toca renunciar al Partido Liberal para poder hacerlo, y yo creo que eso es muy injusto y es absolutamente atropellador de los principios y de los valores democráticos. Si un liberal quiere participar en la circunscripción especial, debe poder hacerlo. Claro, que se le pongan restricciones de que viva en esa región, de que no venga de otra parte, me parece perfecto, pero decir que porque pertenece a un partido político está excluido, senador Roosevelt, es un atropello a los valores democráticos y es un atropello a los colombianos, porque yo le garantizo que muchos de esos colombianos en esas zonas estaban esperando que si finalmente salen los grupos ilegales pudieran hacer política libremente, y hacer política libremente es poder decir que, por ejemplo, pertenecen al Centro Democrático y poder ser elegidos como miembros del Centro Democrático, y que no tengamos que seguir haciendo, como nos ha tocado todos estos años, política por debajo de cuerda. Vea, senador Zerpa, le cuento que en el municipio de Río Blanco, la líder del Centro Democrático tuvo que poner la publicidad a la 1 de la mañana vestida de negro en una moto con un amigo, porque si no la mataban. Entonces, ahora nos dicen, ahora van a tener representación en Río Blanco. Ah, sí, pero usted no puede participar porque es del Centro Democrático. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a poder participar si pertenece a un partido político? Yo creo que eso es un atropello, claramente, senadores, a los principios democráticos y sobre todo al espíritu de la inclusión democrática. Porque si un ciudadano colombiano quiere representar un partido político, tiene que tener el legítimo derecho de hacerlo. No excluyen ustedes a los criminales de lesa humanidad, pero sí excluyen a los partidos políticos. A mí eso no termina de sorprenderme. Entonces resulta que el señor Timochenko, responsable de tantos crímenes, sí puede hacer política, pero un señor que se diga de un partido político, ese sí debemos excluirlo, porque qué peligro que vaya a hacer política, porque para algunos senadores aquí los partidos políticos serán sinónimo de plagas, pero para muchos otros ciudadanos los partidos políticos son síntomas de la mejora de la democracia. El otro sofisma es que le dicen al país es que a través de este proyecto van a construir las instituciones que esas regiones no tienen. Eso tampoco es cierto. Un representante a la Cámara no significa construir institucionalidad en esas regiones, ni va a mejorar las condiciones de esas regiones. Si acaso le va a dar a alguien, a un grupo político, una representación adicional, pero que si no está engranada dentro de las mayorías del Congreso, pues simplemente se vuelve un saludo a la bandera. Usted lo sabe, señor comisionado, un senador o un representante no hacen una diferencia si usted no pertenece a una coalición en la cual pueda realmente interferir o más bien intervenir y poder tomar las decisiones, y eso se hace perteneciendo a los partidos políticos. Entonces lo que quieren es que vengan unos CNCs para que los negocien aquí los partidos políticos y entonces terminen siendo escooptados cuando ya estén aquí, a ver si de pronto consiguen algo. No, yo creo que hay que ser serios. Generar instituciones no es simplemente elegir un representante a la Cámara, es permitir que el ejercicio de la democracia se pueda empezar a ejecutar libremente, y que, por ejemplo, en Río Blanco, Tolima, en Ataco, en Chaparral y en esos municipios del sur del Tolima se puede hacer política,
que el Centro Democrático pueda ir a Argelia, Cauca y presentar sus propuestas sin que los amenacen, que se pueda ir al corregimiento del Mango, senador Roy Barreras, sin que las FARC amenace a la ciudadanía. Y entonces ahora la solución de este gobierno es que en esos municipios, exactamente en los municipios, donde la política no se ha podido hacer de manera transparente por los grupos armados, entonces de una vez también seguimos excluidos por disposición legal. Estamos cambiando la exclusión de las armas por la exclusión de la Constitución, que yo creo claramente es una sustitución irresponsable de los principios democráticos. Y finalmente, y con esto termino porque tampoco quiero extenderme, presidente, agradeciéndole su gentileza de darme la palabra otra vez. Yo sí creo que este es un procedimiento ilegítimo, senador Roosevelt. Cuando el fast track se discutió en este Congreso, y ahí están las actas, se decía, es que todo esto se vale. Cuando nosotros les decíamos, esto es un atropello a las minorías, ustedes decían, todo se vale porque al final el pueblo colombiano es el que va a decidir si va a haber fast track o no. Y la realidad, senador Roosevelt, fue que el pueblo colombiano decidió, y decidió que no aceptaba el fast track y que no aceptaba estos acuerdos. Que ustedes hayan decidido ignorar la decisión del pueblo colombiano es una cosa, pero la realidad fue que el pueblo colombiano habló, y incluso aún venciendo todas las modificaciones que se le había hecho a la ley de participación ciudadana, venciendo la comunidad internacional, la prensa, los dineros, la participación política de funcionarios públicos, la presión de incluso el Papo, la ciudadanía dijo no. Y ustedes han desconocido esa voluntad popular del pueblo colombiano. Y nosotros como Centro Democrático queremos hoy volver a decir que respetamos el resultado de no, que celebramos que la ciudadanía se haya podido expresar y que rechazamos categóricamente que este Congreso siga insistiendo en desconocer ese resultado, que fue legítimo y difícilmente conseguido en las urnas. Y que cuando aquí en este Congreso y en esta comisión se discutió el fast track, siempre se habló de que iba a ser refrendado por la voluntad popular. Y eso era lo que avalaba la cantidad de exabruptos que en mi opinión y que en opinión de todos tiene ese fast track. Pero decían, si la ciudadanía así lo decide, pues todo se vale. Pues la ciudadanía decidió y dijo no, eso vale la pena que lo recordemos, y que todo lo que vino después han sido artilugios muy complicados que dejan en serias dificultades las instituciones colombianas, y no es por eso, y es por eso más bien que un presidente hoy tiene la peor imagen en toda Latinoamérica, y un país que supuestamente está celebrando la paz se muestra pesimista en todas las encuestas, porque han logrado ustedes desprestigiar las instituciones democráticas, dejando sin validez un resultado democráticamente obtenido. Yo sí quiero dejar la constancia a nombre de este partido que nosotros no votaremos esto porque consideramos una votación ilegítima, pero sobre todo que la exclusión que se hace de las fuerzas políticas vivas de la nación después de años de exclusión que ha hecho la violencia es absolutamente inaceptable. Es inaceptable que la ciudadanía colombiana no pueda expresar libremente su filiación política, antes por el temor a las armas y ahora porque un Congreso de la República decide así que los colombianos no tienen derecho a pertenecer a un partido político tradicional o existente. Gracias, presidente.